Bienvenidos, espectadores, una semana más a vuestro programa de cultura, de arte, de tradición, de Utrera. Un programa, como siempre, cargado de utreranía y que pues esta semana traemos muchísimo material muy diferente después de los programas que hemos tenido, que hemos recorrido elementos históricos como los cofradías sacramentales, la Hermandad de la Veracruz, que también tuvimos la suerte de tener por aquí la semana pasada, artistas de diferentes índoles. Hoy también tenemos otro tipo de artistas muy diferentes, pero cargado también, como os he dicho anteriormente, de arte y que nos va a sorprender a todos. Pero antes que nada vamos a empezar pues haciendo un recorrido pues, por las noticias más interesantes a nivel cultural y que a veces quedan en un segundo puesto. Quizás esta no, porque obviamente vamos a hablar del famoso potaje gitano. Además que lleva ya la 67 edición, que fue pues bueno, sorprendente de nuevo. En el Colegio Salesiano volvió a cogerse este festival, ¿no?, que es uno de los más importantes de Andalucía, también por supuesto de la provincia de Sevilla y por supuesto de España, ¿no? En este año fue dedicado a la figura de Pansequito, que en paz descanse, ¿no? Ya no forma parte de nosotros, pero se hizo un homenaje póstumo, y también a Aurora Vargas, que fue muy interesante y fue un momento muy especial que vivimos todos los utreranos, como ya os digo, en el Colegio Salesiano, y que volvió a reunir a gran parte del pueblo y todos aquellos que aman pues lo que es el flamenco y por supuesto la cultura. Así que estamos en Gracia, también tenemos la reciente celebración de Fernanda y Bernarda, que está haciéndose eco también en todos los festivales del entorno de Utrera, y que ojalá siga siendo así por mucho tiempo, porque el flamenco utrerano es único y tenemos que defenderlo siempre. Y otro personaje que ha salido a la palestra, que muchas veces pues quedan olvidados en el paso de la historia, pero que gracias en este caso a la Iglesia, pues va a recuperarse la memoria mediante su beatificación, de Miguel Borrego Picón, una persona que dio su vida durante la Guerra Civil, era vicepárroco de Santa María de la Mesa, y pues debido al acontecimiento de la Guerra Civil muchas veces pues se habla, ¿no?, de las circunstancias. En este caso él murió pues defendiendo la propia parroquia, fue encarcelado, y fue allí mismo donde finalmente pues pusieron fin a su vida. Posteriormente se enterró allí, la propia Santa María, es donde reside su cuerpo, y ahora el Papa, pues debido a esta gratitud, ¿no?, y a esta lealtad que tuvo con el pueblo de Utrera, y también, por supuesto, con la fe cristiana, pues han decidido nombrarlo beato, y se realizará próximamente bajo, por supuesto, la propia figura del pontífice, del Papa Francisco I. Por tanto, vemos cómo Utrera sigue, ¿no?, sigue haciendo historia, no para, no se frena, y seguimos creando una historia única. Y para eso, pues también traigo hoy aquí conmigo un personaje que nos va a contar y que está haciendo un recorrido y que será pronto, seguro, historia, si no lo es ya, de Utrera. Os doy paso al vídeo. Que de nuevo lleva bien.
Como ya he comentado anteriormente, pues la Utrera está cargada de historia, por supuesto, y uno de los grandes elementos que tiene y uno de los puntos fuertes es que es la cuna del toro bravo. Son muchos las leyendas que recorren pues este mítico animal, que desde el mundo antiguo pues ya forma parte, ¿no?, de la propia Creta, el Mino, ¿no?, el laberinto minoico, y las propias culturas del mundo antiguo hablaban ya del toreo, de algo tan importante y tan relevante que durante el siglo XIX se convierte pues en un fenómeno heroico. Son muchos los toreros que hicieron escuela, que marcaron un hito y que aparecieran, bueno, pues aparecían en las grandes novelas literarias románticas francesas, alemanas, y por supuesto nosotros tenemos la suerte de tenerlos muy cerca nuestra. Utrera pues tiene grandes nombres en el ámbito del toreo, como el propio caso de Curro Guillén, como no, enterrado en la plaza de Ronda, pero también algunos más recientes, como el caso de Curro Durán, padre, pero hoy tenemos la suerte, la fortuna de tener también pues a su hijo, que está emergiendo ya con una carrera muy consolidada y que está hoy aquí con nosotros, que es Curro Durán. Curro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nada, eso para nosotros es un placer. Y también tenemos a Pedro Tenorio, que es el vicepresidente de la Peña Taurina, también de Curro Durán, y viene a acompañarnos como amigo y también, ¿no?, y como, por supuesto, como por el puesto que ocupa, ¿no? Y hablar de toreo, pues yo creo que hablar de Utrera y hablar de toros es algo que va mucho de la mano, ¿no?, porque no podemos separar ni el flamenco ni el toreo de lo que es la cultura utrerana. ¿Cómo nace, Curro, esa idea de cómo un niño quiere comenzar a dedicarse al mundo del toreo? Porque eso es algo, ¿no?, que como un niño quiere ser de pequeño astronauta o quiere ser futbolista, Curro empezó a querer dedicarse al mundo del toreo desde niño. Desde niño, desde que tengo uso de razón, sí, pero pues cuando fui creciendo mi padre me apuntó a la escuela de fútbol para quitármelo, ¿no?, para que no fuera torero. Tu padre no quería que seguía la misma trayectoria que él, ¿no? No quería, pero finalmente pues ya cuando tuve 16 años pues tomé la decisión de empezar en este mundo tan bonito y a la vez tan difícil. Tan difícil. ¿Tú recuerdas, Curro, el primer contacto que tuviste con un toro? Bueno, el primer no en la plaza de toros como no, tal, sí, el ¿no?, primer sino... contacto que yo recuerdo es ahí en el Toruño con el famoso toro Currito, que es un toro que fue criado a biberón y se podía acariciar, y ese es el primer contacto que yo recuerdo de haber tenido con el toro. Pedro, y como vicepresidente de la Peña y como amigo también de Curro, bueno, también cómo surge, ¿no?, también tu pasión por el mundo del toreo, porque es verdad que nos bombardean con mucha información de fútbol, de otro tipo de deporte, pero muchas veces el toreo parece, y más ahora, ¿no?, los tiempos que vivimos, que se está viviendo una etapa aparentemente oscura en algunos aspectos. Sin embargo, pues los que realmente aman esto, ¿no?, como tu caso, ¿cómo comienza esa pasión? ¿Familiarmente? Pues la verdad que es tradición familiar, ¿no? En primer lugar, yo creo que lo vivo en mis padres, ¿no?, que ellos son los que me han enseñado. También mis abuelos, lo veía con ellos por la tele, los toros, me enseñaban. Y ya tuve la suerte, pues bueno, de que tengo la amistad de Curro Durán, y desde pequeño pues lo he conocido en primera persona en el mundo del toro, ¿no?, en el campo, a los profesionales, y bueno, pues eso te va empapando poquito a poco, y es como todo, ¿no?, como la historia, como un libro, ¿no?, vas descubriéndolo y te enorgullece al máximo de este mundo, ¿no? Cuanto más sabes, más quieres saber, ¿no? Eso es así. Y bueno, Curro, muchas veces no sabemos la trayectoria que existe detrás del trabajo, que existe detrás de ese camino, ¿no?, para llegar ahí. ¿Cómo es el camino para convertirse en torero? El camino es complicado, ¿no? Hay sobre todo muchas injusticias, muchos sinsabores, pero la perseverancia, el creer en ti, la constancia, la ilusión sobre todo, es lo que pues, te hace caminarlo más fácil, pero pues la preparación es torear en el campo y sobre todo pues entrenar mucho. Muchas veces parece eso, ¿no? El torero, de una forma u otra, tenía un contacto directo, una conexión directa también con el toro, ¿no? Como un animal, lo veis como algo que forma parte también de vosotros, obviamente, ¿no? Sí, pero el toro es una forma de vida y al fin y al cabo el toro es el que te ayuda a obtener ese triunfo. Tienes que conocerlo, tienes que quererlo y respetarlo, ¿no?, también. Pedro, ¿y cómo se vive el toreo en Utrera? Tú que formas parte de la Peña. Pues yo creo que hay una
una afición viva, ¿no? Y creo que lo que le faltaba, y bueno, no que lo estábamos viviendo, es tener una figura, un referente profesional, ¿no? De ello, que lo tenemos aquí con Curro ahora, porque yo creo que eso le da una ilusión al mundo del toro, ¿no? Es verdad que a lo largo de la historia, pues como has estado comentando, Utrera es cuna del toro bravo, ¿no? Pero como todo, al cabo del tiempo, pues van surgiendo millones de cosas en la sociedad que hacen que, bueno, no seas el primer plano, pero sí estás entre una multitud de cosas, ¿no? Pero sí es cierto que yo veo a una Utrera viva, hablando tauromaquiamente. Y bueno, pues yo estoy ilusionado, y desde que tenemos la figura de novillero y dentro de poco esperemos torero Curro Durán, que la afición esté más viva que nunca, ¿no? Qué bien. Bueno, Curro, y sabemos tu padre, ¿no? Curro Durán padre, que yo recuerdo de pequeño, pues sale en la televisión, lo veíamos por la calle, era como ver a un héroe, al fin y al cabo. Pero ¿cómo es Curro Durán padre y cómo ha influenciado a ti a la hora? Aunque él intentara protegerte un poco lo del mundo del toreo, cuando vería que vas de lleno, ¿cómo te empujó y cómo te llevó también de la mano a ese mundo? Bueno, pues ya cuando él vio que estaba decidido al 100% y me había dedicado al 100% a la profesión, pues me ayudó en todo lo que pudo, pues para buscarme tentadero, para buscarme contrato y para todo, y sobre todo pues para entrenar y para enseñarme lo que él a lo largo de tantos años en la profesión pues ha aprendido, aunque esto al igual que todo en la vida es una profesión que nunca dejas de aprender todos los días. Y fuera de la plaza de toros, Curro, ¿también te sigues formando en otro ámbito? Sí, actualmente estoy estudiando Administración y Dirección de Empresas y voy en el segundo año porque empecé con la pandemia, dejé los estudios y los retomé en el año de la pandemia y ahí voy poco a poco. Claro, porque supongo que ese entrenamiento, como tú comentas, ¿no? Eso tiene que ser durísimo, y más los comienzos. Sí, ¿no? Y sobre todo pues los exámenes de esta fecha que te pilla cuando tienes que torear en mi caso, cuando tienes que torear en Sevilla, hace poco más de un mes también en Madrid, y pues te quita tiempo de estudio y cuesta más trabajo sacar ahora la asignatura que por ejemplo en el mes de enero. Claro. Y Curro, has toreado por supuesto a nivel local, pero ¿cómo es salir fuera de Utrera y que la gente te reciba, ¿no? En una plaza de toros como has estado en Madrid, como bien has dicho, por supuesto la maestranza? ¿Cómo es torear lugares como eso? Pues la afición, la verdad que son muy respetuosas y muy cariñosas, y sobre todo pues en los pueblos que se vive la tradición del toro como si fuera en San Fermín, que hay encierro y todo eso, la gente lo vive con mucho interés, mucho entusiasmo. Y por ejemplo en México, que he tenido la suerte de torear bastante, la gente ahí es muy apasionada, lo vive todo con mucha pasión, se entregan muy rápido y la mayoría pues se acuerdan todavía de cuando iba mi padre por allí, que hace ya pues 30 años. Qué curioso. Y bueno, y ver levantar la cabeza, ¿no? Como tú estás diciendo, en México, por ejemplo, y levantar la cabeza y verte la plaza entera llena. Eso tiene que ser algo, ¿no? Vamos, vibrante, porque lo vemos un cantante, ¿no? Pero es que el torero que encima tiene que aislarse, ¿no? Porque esto es otra de las cosas que me gustaría preguntarte, ya a nivel personal. ¿Cómo te preparas tú en el momento antes de la corrida, cuando tú ves por primera vez a ese pedazo de toro, ¿no? O ese pedazo de animal que sabes al que te vas a enfrentar? Al fin y al cabo, en una lucha ha habido muerte, porque es lo que hay. ¿Cómo logras separar, aislar todo ese entorno de la concentración? Eso tiene que ser un trabajo también duro, ¿no? Bueno, yo cuando lo veo salir lo que me fijo es las cosas que hace, si va trotando, si no trota, si llega a los burladeros y humilla, o si no humilla, o si llega a los burladeros y se espanta. Yo me fijo en los detalles que estudias al toro. Claro, en los detalles que va haciendo, su comportamiento, porque luego es lo que puede hacer durante la lidia. Entonces desde ese momento pues tienes que estar atento a ver cada mínimo detalle y ser muy observador durante toda la lidia, lo que puede hacer o no puede hacer el animal. Pero la verdad que no, la concentración no, ya la traigo de antes. Lo traes de antes, ¿no? Eso lo traes de casa, básicamente preparado.
Y bueno, Pedro, ¿cómo vive la peña toda la actividad, ¿no? Este recorrido que está haciendo Curro y cómo lo apoyáis, a ver, en ese sentido? Bueno, pues yo creo que la peña, pues desde la alegría, desde el entusiasmo, con la esperanza pues, de verle triunfar y ahora pues con muchísima ilusión. Yo creo que es la palabra. Da alegría de, como por ejemplo ha estado diciendo hace poco, hace prácticamente 2 semanas, toreó la Maestranza de Sevilla y los tendidos prácticamente llenos de gente de Utrera, ¿no? Aquí tenemos el cartel que hizo Gonzalo Quesada, ¿no? Quiero recordar. Gonzalo Quesada. Un cartel precioso, ¿no? Y fue con motivo de esa corrida y en la Maestranza, ¿no? Que estáis contando. ¿Y qué supuso? ¿Fue mucha gente, Pedro, Fue al evento? muchísima gente. Los tendidos se lo estuvimos comentando después a él, porque como él ha dicho, está evadido del ambiente y bueno, pues se lo dijimos, estaba repleto, apoyándole, y a mí eso me dio muchísima alegría porque sé el sacrificio que lleva detrás. Lo he vivido desde la amistad de un amigo y desde, bueno, pues desde un aficionado. Sé el sacrificio, el esfuerzo que lleva y las ganas que tiene de ser torero. Entonces, cuando hay todo eso y las cosas salen, la alegría es máxima y ojalá pues todo siga en el mismo camino, ¿no? Y bueno, Curro, ¿qué se siente ese paso que diste en la Maestranza, ¿no? Que fue muy bueno y además es la antesala de lo que estoy seguro que llegará pronto. Pero saber que estás toreando en un sitio donde realmente han toreado las grandes leyendas del mundo del toreo. Tú te estás dando cuenta que te estás convirtiendo ya en historia del toro, no solamente en Utrera, sino a nivel también pues sevillano, y cuando hablamos de Sevilla hablamos obviamente del mundo del toreo. ¿Cómo se siente eso? Bueno, pues la verdad que todavía me falta mucho por recorrer, ¿no? Pero la verdad que a mí donde me gusta y donde me motiva a torear es en ese tipo de plazas, Sevilla, Madrid, por ejemplo la México. Ese tipo de plazas son las que a mí me gustan y me motiva a torear porque por toda la historia, la tradición y por la importancia que tienen, ¿no? Y la verdad que me siento ahí muy a gusto, más que en los pueblos, por ejemplo. Y si tuvieras que mirar a un torero legendario, ¿no? del pasado, en el que recrearte, ¿en quién lo harías? Por ejemplo, Belmonte, tenemos, ¿no? Pues yo creo que en Juan Belmonte, ¿no? Por su pureza y también por la vinculación que tenía aquí en Utrera, ¿no? Y fue pues junto con Joselito el Gallo los que dieron un giro de tuerca al toreo y hice conocer toreo como es hoy día gracias a ellos dos. Quizá mucha gente desconozca eso, ¿no? Lo que hoy estamos hablando de Juan Belmonte, que le estuvo viviendo aquí durante mucho tiempo y es uno de los grandes revulsivos que tiene el mundo del toreo, porque la gente los domingos, no sé si habéis leído el libro de Matador de Toros, que es una joya, y él comenta eso, que la gente el domingo, cuando llegaba el lunes, comentaban, no hablaban de cómo había quedado el Madrid, ni el Sevilla, ni el Betis, sino hablaban cómo había sido la corrida del domingo, y era la comidilla de todo el mundo, ¿no? Y era una cosa, el toreo era una forma de vida también, ya no solamente dentro de la plaza, sino también fuera, es algo curiosísimo. ¿Y el futuro cómo se plantea, Curro? Bueno, pues el futuro este año intentaremos torear lo máximo que se pueda y yo creo que el año que viene, porque ya hace 2 años se rumoreó que me iban a dar la alternativa en Sevilla, este año se volvió a rumorear y yo creo que pues este año, después de 2 años seguidos triunfando en Sevilla y sobre todo pues este último triunfo que no fueron 2 orejas porque el efecto óptico y el presidente creía que había sido un metisaca con la espada y el público también y no concedió la segunda oreja, si no hubiera sido un triunfo mucho más rotundo, ¿no? Y pues yo creo que el año que viene pues no habrá ningún problema de que la empresa así lo considere y me dé la alternativa en Sevilla, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que todo torero sueña de aquí, ¿no? Por supuesto. Y Pedro, para la peña, ¿qué planes hay para el próximo año presente, este año presente y el que viene aproximadamente? ¿Tenéis algunos planes? ¿Tenéis algunos proyectos? Ahora mismo estamos ahí dándole vuelta. Bueno, estamos inmersos a la espera de los diferentes movimientos en torno a Curro Durán, de desplazamientos, de diferentes actividades que podamos programar y bueno, pues como quien dice, estamos ahí un poco también a la espera vamos andando al mismo paso que él
y poco más, ¿no? Y bueno, tú que has vivido de la mano de Curro, ¿no? Eso que está comentando él, ¿cómo es el sacrificio? ¿Cómo vive la familia? Y en tu caso, que tenemos aquí que eres amigo de él, ese sacrificio desde los 16 años, creo que has dicho, ¿no, Curro? Hasta, bueno, hasta el presente, ¿no? Que ha corrido ya bastante tiempo. ¿Cómo has vivido tú eso a la hora de decir, oye, pues Curro no estaría en los eventos a lo mejor que vosotros estabais en algunos momentos, ¿no? Eso, ¿cómo se vive? ¿Cómo se ve? La verdad que va en torno a lo que estabas diciendo ahora mismo, porque desde que él decide ser torero en serio, muy en serio de, oye, que de verdad quiero ser torero, empieza a renunciar a muchísimas cosas en su vida. Y una de ellas pues fue, es fuerte decirlo, ¿no? Pero una de ellas es a su juventud, ¿no? Él no solo se dedicaba a sus estudios de aquel momento, sino que se dedicaba de lleno al mundo del toro y eso conllevaba pues no poder salir a tomarte algún fin de semana, ir a algún evento de amigos y oye, no puedo porque estoy en un tentadero o porque mañana a las 5 de la mañana me levanto para entrenar o lo que sea, ¿no? Todo lo relacionado con el mundo. Y eso la verdad que para nosotros era un ejemplo. No, incluso nosotros nos poníamos a prueba de que si seríamos capaces de optar por esa vida, ¿no? Tan joven, ¿no? Claro. Y lo que más, como ha dicho, la perseverancia ha aguantado al cabo de los años, y aquí se ve, ¿no? Que a pesar de las dificultades que ha tenido, que lesiones muy graves, en las que ha tenido cogidas muy feas, y eso no la ha dejado a mitad del camino, es decir, que se ha sobrepuesto ante las adversidades y ha dicho, oye, aquí estoy, y se ha visto comprobado en esta última tarde en Sevilla, de que aquí hay un torero y de los buenos. Hombre, no, eso es evidente. El toreo es algo de valiente, de, como tú estás diciendo, Pedro, de perseverancia, de trabajo, de madurez, porque como tú estás también comentando, tan joven, tenés que dejarlo todo, ¿no? Ser consciente de que tienes que aislarte y dedicarte por completo a algo que no sabes si saldrá bien, saldrá mal, pero es lo que quieres hacer. Eso Curro, tiene una repercusión y un peso. La gente joven de Utrera que comienza a tocar un poco, ¿no? El tema del toreo, ven a Curro como un modelo y te preguntan, se orientan contigo. ¿Cómo ven ellos a la hora de... ¿Cómo ven a Curro? Pues sí, sobre todo ahí en la Plaza de Toros se acercan, ahora más en verano, cuando ya le dan las vacaciones de la escuela, pues se acercan a querer aprender y a querer conocer sobre todo el mundo del toro. Y aparte, pues la verdad que es un hecho que cada vez más hay más gente joven en los tendidos. Y eso es importante para la fiesta, para los toros y para Utrera también. Qué bien. Y por tu parte, Pedro, ¿cómo ves también la juventud utrerana dedicada también pues a eso, ¿no? Al mundo del toreo? Yo creo que hay bastante afición y a lo mejor no se hace tan notorio, ¿no? Como en otros aspectos de como puede ser el fútbol, ¿no? Como otros aspectos sociales que sí se hacen mucho más notar, pero hay bastante afición y hay... Como anécdota, pues nada más que él salió de la maestranza, mogollón de chavales jóvenes, ya fuesen de Utrera o de los alrededores, bueno, de Sevilla, imagino, de los asistentes a la plaza, no paraban de pararlo para echarse foto con él. Y a mí me dio bastante alegría porque la mayoría eran chavales de 16, 17, 18 años, y digo, bueno, pues es que ellos son el futuro, ¿no? Claro. También el presente, ¿no? Pero son el futuro de la fiesta, y si ven en estos toreros pues un referente y un modelo, porque al final el toreo es un modelo de vida, un estilo de vida, que si lo ven a ellos como referente es bastante bonito porque la tauromaquia va a seguir viva. Y eso es fundamental. Tenemos que seguir luchando porque eso siga. ¿Y tú has pensado ya, Curro, cómo va a celebrar la alternativa o no? No, pues eso tienes tú que pensarlo, eso es importante, ¿eh? Eso no pienso. Después de tanto recorrido, ahora tú tienes que decir, oye, cuando llegue el momento, ¿qué es lo que me gustaría hacer? ¿Y te veremos pronto por Utrera en la plaza o no? Pues eso ya no depende, no depende de ti, ¿no? De la empresa y del ayuntamiento, es de quien depende. Pues ojalá pronto podamos verte aquí toreando, vamos, y después de haber triunfado, por supuesto, y haber obtenido pues, la alternativa en Sevilla, y que sean muchos años de gloria, que estoy seguro que sí, y será historia del toreo de Utrera. Aparecerá nombres como Curro Guillén, aparecerá el nombre de tu padre y aparecerá sin duda alguna también el tuyo. Eso es más que evidente. Muchas gracias. Pues, ojalá y así sea. Estoy seguro de ello y enhorabuena por la trayectoria que estás haciendo,
por la decisión que tomaste en esa juventud, cómo estás luchando, cómo estás consiguiendo superar esos obstáculos y llegar a donde estás llegando. Curro, de verdad que eres un ejemplo, y por supuesto tener amigos como el que tiene, como a Pedro y otros muchos que me constan, que te apoyan, que están contigo, al igual que tu familia, que yo creo que también eso, pues eso es fundamental, ¿no? Entonces, a los dos, muchísimas gracias por estar aquí conmigo esta tarde y espero que cuando te dé la alternativa te venga para acá. Una de las formas de celebrarla, pues aquí yo tengo una botella de champán o algo, ya veremos lo que se puede preparar. De acuerdo. Vale, así que os espero a los dos. Bueno, y si venís más, pues más, vamos, hacemos lo que haga falta. Una fiesta aquí en el plató, si es necesario. Y nada, espectadores, nosotros seguimos con el programa. A ver si sabéis de qué va el próximo tema. Dicen que hay tantos caminos como personas, que debes avanzar sin que importe hacia dónde, sino el por qué. Dicen que caminar sin reloj no es lo mismo que caminar a destiempo, que es el propio sendero quien te guía y tú solamente debes presentar la voluntad de dejarte ir. Dicen que el camino es quien hace que te pierdas cuando necesitas encontrarte, que no eres tú quien lo eliges, sino que es él quien te elige a ti para enseñarte a dónde debes ir, para hacer de la nostalgia un hechizo, para meter arena dentro del reloj y concederte el tiempo necesario hasta que alcances a trazar tu propia senda. Otros dicen que para encontrarse a uno mismo, primero hay que declararse recuerdo, y para ello, el camino te aguarda sin importarle dónde hayas pisado antes. Dicen también que los ríos esconden tesoros que aún están por descubrir, y que ese arte, a la que muchos llaman lluvia, pinta el verde que abraza a todos cuantos se atreven a descubrir la magia que se esconde a cada paso. Dicen que cuando nada es seguro, todo es posible, y que si tú pones la ilusión, el camino hará el resto. He escuchado a muchos decir que cuando enfrentes tu última etapa, no sabrás distinguir tus sentimientos. Puede que avances ligero con la mente puesta en alcanzar la meta, o puede quizás que camines con el paso sosegado del que tiene miedo a llegar y no saber lo que vendrá después. También hay quien dice que son los pies los que te llevan, pero yo creo que son las ganas, porque lo más importante de todo es que recuerdes que no has de tener prisa, ya que el lugar a donde has de llegar es simplemente a ti mismo, y los obstáculos que enfrentarás jamás serán tan grandes como tu voluntad de superarlos. Digan lo que digan, si das el primer paso ahora, puede que no te lleve a donde quieres ir, pero seguro que te quitará de donde estás. No importa el miedo, no importan las dudas, tampoco importa que no alcances a ver el sendero completo, solo da ese primer paso ahora, y el resto del trayecto irá apareciendo ante ti a medida que avances, porque el camino más largo es siempre quedarse parado. Descubre la magia del Camino de Santiago. Pilgrim, caminamos contigo. Bueno, y ya hemos cortado con el mundo del toreo, como habéis visto, y ahora vamos a tocar algo que también es legendario, porque sin duda alguna el Camino de Santiago, como habéis podido descubrir en el vídeo que acabamos de ver, pues es algo que forma parte no solamente de la cultura española, sino que ha tenido un eco pues en toda la historia y que bebe de ese pasado, pues donde las peregrinaciones fueron determinantes. Y a mí me gustaría saber qué papel jugó y qué papel juega a día de hoy, pues como ese Camino de Santiago está tan partícipe en el pueblo de Utrera. Y para ello pues tenemos aquí a Diego Gómez Ojeda, que forma parte, miembro de la Asociación de Amigos, ¿no?, del Camino de Santiago de Utrera, y Rosalía, su esposa, que también, no sé si es por consecuencia profesional del marido, o que se vio arrastrada, o que también se enamoró, que posiblemente eso también, de lo que es el camino, ¿no? Ambas cosas, ¿no, Rosalía? No os conozco de nada, yo siempre digo a la gente, mi padre vino otro día y dije lo mismo, no lo conozco de nada. El parecido físico es casual, no tenemos nada que ver el uno con el otro. Para mí teneros aquí, pues es una suerte. Ya sabéis el cariño que os tengo a los dos, y más hablando de algo tan importante como es el Camino de Santiago, que muchas veces parece que solamente repercute a Santiago, o que repercute a la zona del norte, pero no. ¿Por qué? Porque aquí en Utrera, ¿cómo se vive el Camino de Santiago y cómo nace esa asociación de amigos, Diego? Bueno, pues antes incluso de la asociación, que nace en el año 2018, bueno, Utrera es tradicionalmente es un lugar de peregrinaciones, primero por nuestra Virgen de Consolación, pero sobre todo histórica también la presencia de nuestra parroquia de Santiago el Mayor,
es indicativo, y tú eres experto y tu padre estudioso del paso de peregrinos que ha tenido pues prácticamente desde la cristiandad o de la creación de esos templos tan maravillosos que tenemos en Utrera. Y muestra es incluso el hospital de doña Catalina de Parea, que tú también conoces muy bien. También me suena esa señora. Sí. El hospital de peregrinos, que se creó en una época donde bueno, todavía había un territorio donde estaban territorio musulmán, y había una tradición de peregrinación, y parece increíble, pero después de más de 5 siglos de historia, la mayor afluencia de peregrinos que recibe Santiago de Compostela son del sur, son de andaluces. Curiosamente. Están los datos estadísticos de la Oficina de Acogida del Peregrino de Santiago de Compostela, así nos lo dice. ¿Pero a nivel nacional, Diego, o a nivel internacional? A nivel internacional, de peregrinos que vienen, que llegan, bueno, los que llegan a Santiago de Compostela y recogen su Compostela, no significa que sean todos los que pasan y peregrinan a Santiago, porque muchos van a Santiago y no llegan no van a la oficina a recoger su Compostela, continúan hacia Musía o hacia Fin del Mundo, hasta Finisterre. Pero bueno, lo que te comentaba, la pregunta, desde luego, la tradición y la presencia de Sevilla como inicio del camino de la Vía de la Plata o camino mozárabe, que conecta desde Cádiz con Sevilla, y Utrera, casualidades, forma parte de eso, ¿no? Está en medio como cruce de dos vías históricas, sobre todo una que es la que está reconocida por el Instituto Geográfico Nacional, que es la vía Augusta, la que sale desde la Catedral de Cádiz, que es la que entra en Sevilla por el Cuervo, Lebrija, las Cabezas de San Juan, pasa por Trajano también desde hace 3 años, y bueno, llega por la Fuente de los 8 Caños, buscando Santiago, Alcalá de Guadaira y Sevilla, ¿no? Y esa es lo que completaría el Gran Camino del Sur, que es la vía Augusta, que conecta con la vía de la Plata. Y después tenemos otra que es menos conocida, que también la promueve una asociación de Cádiz, que es la que sale del campo de Gibraltar, que es la vía serrana, que es la que entra en la provincia de Sevilla por Coripe, Montellano, el Coronil, Los Molares y Utrera, y desde aquí también se dirigen los peregrinos hacia Alcalá de Guadaira. Había alguna primera experiencia que iban hacia Dos Hermanas, pero los caminos son los que son seguros, los que tienen más servicios, los que son más fáciles para los peregrinos, y nosotros, las asociaciones que estamos trabajando, que ya digo, algunas ya llevan mucho tiempo, como la de la Vía de la Plata de Sevilla, hace ya casi 15 años, 20, nació también la de Cádiz, la que está con sede en el puerto de Santa María, y nosotros que el año que viene cumpliremos 5 años. 5 años ya de vida. Curioso, hombre, que va cogiendo ya historia, ¿no? Sí. Rosalía, ¿cómo son muchas la convivencia y el número de personas que forman parte de esta asociación? Pues somos ya más de 61 personas. ¿Y las convivencias cómo son? Numerosas seguro, ¿no? ¿O no? Bueno, la verdad que es complicado cuando hacemos las rutas, ¿no? Porque intentamos hacer todas las rutas que están, digamos, dentro de nuestro territorio, para ver si las señales siguen en su sitio, si hace falta poner más señales. Entonces, claro, intentamos hacerlo sábados o domingos que pueda el mayor número de gente, porque es muy complicado que puedan venir todos. Entonces, pues tenemos desde 10 personas, 20 personas, en fin. Y la verdad que muy bien, todo el mundo se lo pasa muy bien, a todo el mundo le gusta el camino, todo el mundo se preocupa, y la verdad que muy bien. Diego, ¿y todos los que son miembros de esta asociación suelen ser asiduos a realizar el camino todos los años? Pues un gran número de socios, sí. Además nosotros, que somos los que aquí en Utrera facilitamos la credencial para hacer el camino, con la colaboración también de la Parroquia de Santiago y de la Hermandad del Cautivo. En nuestra facilidad que tenemos para que cada año cada socio puede obtener su credencial dentro de su cuota anual, y un gran porcentaje de socios hacen el camino al menos una vez al año, tramos, o algunos hacen tramos, ¿no? Y otros pues quieren hacerlo, y es una manera de también iniciar
el contacto con este mundo del Camino de Santiago, ¿no? que son muchos caminos los que hay en la península, incluso ya desde otros territorios, desde Francia, y hay desde Inglaterra. Bueno, hay hasta asociaciones hasta en América. En hay América. una en Canarias. O sea, hay la de Santiago de Chile, una de las más activas, que ha ganado el premio pasado de Elías Fariña, y hay una que está en Gran Canaria, ¿no? Bueno, el mundo jacobeo es universal, ¿no? Y bueno, lo hablábamos antes, que es una de las 3 peregrinaciones de la cristiandad, junto con Roma y con Jerusalén. Y la verdad es que quien hace el camino una vez, ya es difícil que no repita. Hay algo especial en el Camino de Santiago. Podemos hablar de cuáles son los más transitados, los números que maneja, que es increíble. También es un producto turístico, porque ya ha trascendido por el número, ¿no? Galicia y la Xunta de Galicia promociona los años jacobeos, ¿no? Que son los que coinciden con los años santo compostelanos, que el día 25 cae, 25 de julio cae en domingo. ¿Y qué sería del turismo de Galicia si no existiera el Camino de Santiago? Galicia es preciosa, eso es evidente, pero el tirón, pero no ahora. Sí, es que el turismo nace también, el turismo históricamente hablando, nace de esas consecuencias, de peregrinaciones del mundo antiguo, en el mundo griego, en el mundo a nivel bizantino, todo ese tipo de influencias, pero el concepto actual que nosotros tenemos de peregrinaje es el concepto de turismo que tenemos. Esas personas que iban a hacer el camino, al fin y al cabo lo que iban a pasar por diferentes lugares, al fin y al cabo hacían noche, pernoctaban, porque claro, cuando hablamos de turismo, el pernoctar es importante. Sí. Y ese peregrinaje era determinante para eso. Y ese carácter multidisciplinar que estás diciendo, Diego, es la realidad. Yo creo que el camino es una experiencia no solamente espiritual, por supuesto, humana, una vivencia humana que te aporta, sino también es cultural, es artístico, es turístico. Y Galicia, pues yo creo que ha encontrado ahí pues un tirón. Claro. Y no solamente un tirón que le venga de ahora, sino un tirón que le vino de hace mucho tiempo. Y que es una suerte lo que tiene y que tenemos todos los españoles y todos los que somos cristianos y fieles, ¿no? Y que vivimos y tenemos la posibilidad de experimentar esto. Y bueno, Rosalía, ¿cuánto tiempo hace que empezaste a hacer Camino de Santiago? ¿Con Diego o sin Diego? A ver. No, yo lo empecé hace con él. Él quería hacer el camino y yo le dije que, bueno, él quería hacerlo solo. Yo le dije que no, que yo lo acompañaba, que yo no... No ibas a tú solo por allí por los caminos solo, claro. No. Y lo hicimos los dos corriendo y andando. Fue la primera vez que hicimos nosotros el camino, porque queríamos hacerlo un grupo de amigos con los niños y demás, pero como digo, es muy complicado juntarnos todos. Tantos, claro. Entonces lo hicimos los dos en el 2013, fue cuando lo hicimos los dos. Y bueno, él lo hizo por motivos religiosos, espirituales. Todos los motivos. Y tú por amor, ¿no, Rosalía? Yo por amor, yo es que claro, yo es que no lo hago por temas de deporte, religioso tampoco era. Digo, yo es que lo he hecho por amor. Por amor. Es que eso no vale. A ti cuando te den la Compostela, tú no puedes decir que lo haces por amor. Hombre, pero eso es la causa napolitana, ¿no? Sí. Le dieron la Compostela como si lo hubiera hecho por motivo única, no hace la Compostela única esta señora. Porque es verdad que si llega a la oficina y dices que lo hace por motivo deportivo u otros motivos, pues te da una acreditación, pero no te da la Compostela, que además va en latín, con tu nombre, claro, y con el motivo de ganar el jubileo por haber hecho la peregrinación de más de 100 kilómetros, ¿no? Esa es la cuestión. Bueno, y ahí empezamos. Ahí empezó. Entonces, en el 2013 empezó este periplo. Sí. Y pues 8 años después, 8 años, a día de hoy estamos en una asociación que vosotros fuisteis impulsores también de este movimiento, sin duda alguna. Sí. Promotores. Pues, pero ya digo que Utrera, ya en 2014, la Asociación de Cádiz nos convocó a lo que era un germen de la posible asociación, y en aquel momento pues ya se empezaba a hablar de la señalización, de la vía Augusta, de la vía Serrana, y en 2017 fue cuando ya habíamos hecho ya cada uno de nuestros amigos, de nuestra
que hoy son, bueno, son todos socios fundadores de 4 familias, pues cada uno tuvo sus primeras experiencias. Pero en 2017, por fin, 14 personas coincidimos haciendo el camino conjuntamente, el camino Sanabré desde Orense, y cuando llegamos a Santiago, allí hicimos el acta fundacional de nuestra asociación. Y nada, inmediatamente después, ya con el apoyo de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Cádiz, con sede en el puerto de Santa María, pues ya constituimos nuestro estatuto, el acta fundacional, y empezamos a andar. Con la presentación en 2019, que fue ya con la presencia de todas las asociaciones bueno, de Cádiz y de Sevilla, y bueno, ya empezaron a venir por aquí el primer grupo de peregrinos de León, que lo acompañamos. Hicimos la jornada, también casualidad que presentamos la asociación en junio de 2019, el año siguiente viene la pandemia. Eso yo quería preguntar, ¿cómo se vive eso? Entonces, una asociación recién nacida, donde empezábamos a juntarnos para hacer etapas, pues tuvimos que suspender toda nuestra actividad y nos inventamos un webinar, un encuentro online en los meses de confinamiento prácticamente, donde hicimos 4 sesiones que tuvieron mucho éxito, más de 300 participantes, y donde nos puso a nuestra asociación recién nacida en el mapa de las asociaciones, hasta el punto de que, bueno, con el amigo Cayetano Martínez de la Asociación de la Vía de la Plata, pues nos propusieron online pues escritores, gente de la Federación Española de Amigos del Camino de Santiago, Verónica, que estaba en Jaén, y nos conectamos en toda España en esa jornada que fue nuestra carta de presentación. Bueno, pues para que cuando terminara la pandemia, que afortunadamente así lo deseábamos y así ha sido, primero empezamos a hacer rutas pequeñitas con pequeños grupos, otras de exploración para afianzar los caminos de las dos, sobre todo la Vía Augusta, mejorando tramos, y ya el año pasado pues empezaron nuestras peregrinaciones, que empezó en el Cuervo y acabó en Sevilla, y este año empezamos en Coripe y también hemos vuelto a acabar en Sevilla, y hacemos coincidir la última etapa, la de Utrera, la de Alcalá de Guadaira a Sevilla, como convivencia, y allá nos quedamos y echamos el día en Sevilla, visitamos la catedral, almorzamos, y bueno, eso es lo que está haciendo grupo, ¿no? Realmente, Unión, ¿no? claro. Y estamos ya planteando hacer ya por primera vez el primer camino de Santiago, una semana ya para el 2024, coincidiendo con nuestro 5º aniversario, donde ya podamos proponerle a nuestros asociados, bueno, pues como hacen otras asociaciones, de hacer un camino de convivencia de toda la asociación en un camino del norte. Ya veremos, no será el francés casi con toda seguridad, sino otro más desconocido, como el portugués, Sanabré, el inglés o algunos de los que están más por descubrir, ¿no? Que no hayan hecho algunos de los asociados. Pero bueno, básicamente esa es un poco el núcleo de nuestra actividad. Qué bien, Diego. Diego y Rosalía. Proyecto tenéis, aparte de lo que estamos hablando, habéis recientemente publicado un libro, ¿no? sobre el camino. Hemos presentado recientemente, y aparte de él, que quiero que me comentes un poco sobre él, ¿cuáles son los proyectos que tiene la asociación? Aparte de lo que estáis hablando, ¿no? De ese camino que, si Dios quiere, pronto se puede realizar. Cuéntame un poco del libro y cuáles son los planes que tenéis para el futuro. Bueno, pues la asociación, que como ya dijimos cuando empezamos, íbamos a empezar muy poco a poco, y además colaborando con la parroquia de Santiago en la organización de la Semana del Apóstol de Santa Ana y Santiago. Será prontito, además. Exactamente, este año cae en vísperas de las elecciones, pero ya estamos en contacto para nosotros, ya digo, desde que empezamos a andar, pues le echamos una mano a ellos, ¿no? A la Hermandad del Cautivo, por supuesto, la aportación de credenciales. Y bueno, a lo largo del año hacemos actividades de tipo cultural, como esta, la presentación del libro de Manuel Garrido, uno de los autores, un conocedor del camino, y ha hecho un libro precioso, ¿no? De 240 páginas. Pero muy a cámara, Diego. ¿Sí? De tu cámara enfrente para que los espectadores puedan verlo. Exactamente. Manuel Garrido hizo una conferencia preciosa en el Centro Cultural Utrerano en el mes de mayo, que por cierto trajo el agua. Decía, vengo a Sevilla y traigo agua, ¿no? Y traigo agua. Pero bueno, la verdad es que el hombre y su mujer Celsa estuvieron encantadores,
y como esto, pues conferencias, la aportación de credenciales, el mantenimiento de los caminos, donde además se mantienen los hitos y las señales que están puestas en todo nuestro territorio. Y como proyecto inmediato o en lo que estamos trabajando en este momento, ya después de nuestra experiencia y con el número de socios que tenemos, ya hemos solicitado y nos ha reconocido la Xunta de Galicia como entidad colaboradora en entidades de promoción del Camino de Santiago, y en estos días se está concretando también la última etapa de la federación en la Asociación de Amigos del Camino de Santiago. Son solamente 5 asociaciones a las que nos vamos a sumar Utrera, pero claro, ellos querían que nosotros estuviéramos para hacernos cargo sobre todo del camino oficial de la Vía Augusta desde el Cuervo hasta Sevilla, y los estatutos de la federación pues son muy exigentes, porque ahora hay muchos caminos que nacen con asociaciones que quieren que se pase por su pueblo, claro, o que el recorrido que sea el más turístico, y nosotros pues hacemos un trabajo de colaboración, de promoción del camino por una parte, en el caso de Utrera del camino también de consolación, aunque todavía esa etapa de los objetivos fundacionales no lo hemos todavía desarrollado, porque nos queda mucho todavía del camino, pero colaboramos con los gobiernos municipales de cada momento, ¿no? La asociación nació en la última etapa de un gobierno andalucista. Hemos estado trabajando estos 8 años, estos últimos 4 años, 5, con un gobierno socialista, y ahora viene un gobierno distinto. Otro diferente. Claro, pero las personas coinciden y bueno, y dentro de nuestros proyectos pues es también prestar el apoyo al ayuntamiento en la mejor señalización posible, que ya se ven algunas señales que se están colocando en estos días. Actualmente se están colocando ya, sí, la zona de Santiago. Se puede apreciar recientemente, creo que fue la semana pasada cuando se colocaron. Además son estéticamente muy bonitas, son maravillosas, y es ilusionante el proyecto que está llevando a cabo. Y nosotros colaboramos. Ya digo que es un proyecto municipal que se ha aprobado en la Comisión Local de Patrimonio, porque la protección de nuestro casco histórico hay que cuidarlo, no se pueden poner cualquier tipo de señales, ¿no? Pero ha sido mucho trabajo, porque hay que pedir autorizaciones a todos los inmuebles, ya sean públicos o privados, para que se autorice la colocación. La colocación debe ir una señal, ¿no? que hemos nosotros aportado información para que no vayan a la altura del zócalo, sino que ir a la altura de 1,80 m de la altura de la vista. Y bueno, y cuando ya exista también nueva delegación, ¿no? Con responsables, pues también se hablará del centro de recepción de peregrinos, porque Utrera tiene, a diferencia de otras localidades, una etapa utrerana. O sea, la etapa que hay desde Trajano al centro urbano de Utrera son casi 20 kilómetros, y se da la circunstancia para que haya 2 albergues, ¿no? Perfectamente, ¿no? O 2 centros de recepción de peregrinos. Y nosotros pues colaboraremos con propuestas al ayuntamiento para que eso sea posible. Y lo que es más importante, ¿no? Que un grupo de desarrollo de la comarca, en el que también tengo la suerte de trabajar, vamos a promocionar este tipo de itinerarios culturales y rutas turísticas basadas en el Camino de Santiago, y esto va en auge, ¿no? Yo creo que ahí también las asociaciones, los ayuntamientos y los grupos de desarrollo iremos colaborando pues para que se vaya consolidando, porque bueno, es una demanda, ¿no? La vida sana, el deporte, el turismo, la devoción, la peregrinación, todo multidisciplinar, todos compatibles, multidisciplinar, todos compatibles, y parece que algo que tiene una tradición de tantísimo tiempo está de moda. Es curioso, Sí. Rosa, y para ir concluyendo, ¿cómo pueden la gente del pueblo apuntarse a la asociación, aquellos que lo deseen? Pues nada, tenemos un correo, también tienen los números de teléfono nuestros, se pueden poner en contacto con nosotros cualquier persona, y directamente llamando pueden pasar a formar, bueno, a pedir la acreditación, ¿no? Para formar parte de la asociación y formar parte de ello. Camino Utrera Santiago, es muy sencillo, es el correo, y en Google pues encuentra nuestro blog, que está actualizado hasta la fecha, y ahí vienen los contactos, ¿no? Todavía no tenemos sede porque no ha sido necesaria por los motivos que hemos dicho, pero dentro de poco también tendremos nuestra propia sede, y mientras tanto pues entregamos las credenciales, sobre todo aquí. Rosa, ¿no? Rosa, la pobre, la que lleva el peso. Sí. Y o bien en la oficina de turismo, o en la placita de Sor Ángela. En la Plaza de Ángela. Plaza del Bacalao, allí, ¿no? Allí entregamos las credenciales, muchísimas credenciales de todas partes. Bueno, que no, ella no lo va a decir, pero en 2 años se han entregado más de 400 credenciales, porque muchísimos utreranos empiezan los caminos del norte
con su credencial desde Utrera. Y nos llaman desde Dos Hermanas, desde Los Palacios, Marchena, Morón, desde los alrededores, muchísima gente. De manera que Sevilla la que repartía solamente las credenciales, es una sola, esta credencial, que es la que hay que sellar 2 veces al día en los últimos 100 kilómetros como mínimo, pues son las asociaciones las que velan porque se cumplan esa obligatoriedad para obtener la Compostela, y sobre todo siempre el asesoramiento a los peregrinos en cuanto a cómo hacerlo, de albergue, la hospitalidad, el servicio y la atención a los peregrinos, ¿no? Y para eso es para lo que nacen las asociaciones, por supuesto sin ánimo de lucro, y personas que ya pues tienen tiempo, y tenemos ya varios peregrinos de largo recorrido que ya que han hecho, como Manolo Orellana, que ha hecho su peregrinación, o Joaquín Piña, Jiménez Piña, o Roberto Jiménez Corpa, que es anual. Roberto es anual también. Sí, pero además tenemos hasta parejas de grandes peregrinos que han hecho en bicicleta y andando desde Roncesvalles, otros desde Cádiz, incluso. Increíble. Y todos pues están echando una mano, y cualquiera que nos llame a nosotros, si alguien nos dice, oye, que no he hecho el camino de invierno, pues lo ponemos en contacto con Agustín Moreno, que lo ha hecho. Que alguien ha hecho el camino del norte, ahí está Tere y Javi para que hablen del camino del norte. Claro, entonces la asociación lo que hay es mucho compartir la experiencia y el asesoramiento, y la verdad que es un trabajo bonito y vamos caminando. Pues Diego, muchísimas gracias, Rosalía, a los dos por el trabajo que estáis haciendo, todos vosotros, la asociación, y por supuesto también vosotros dos, que sois 2 pilares clave. Ya, bueno, los espectadores habéis oído, todo aquello que quieran adentrarse en esta aventura que es el Camino de Santiago, que el que empieza, como ya bien ha dicho Diego y Rosalía, esto ya es que seguís, esto es como una droga. Yo prometí que lo voy a hacer porque un amigo mío me lo propuso, entonces tengo que hacerlo si Dios quiere. A ver, yo espero que este año lo pase. Cuando llegue el momento. No, yo creo que el momento ha llegado ya, Diego. Muy bien. Y para todos aquellos, ¿no?, que sintáis pasión por esta tradición, que forma parte también pues de Utrera, como estáis viendo. Ya habéis escuchado a Diego, a Rosalía, y tenemos la suerte también de contar con este tipo de asociaciones tan fundamentales para nuestra tradición, para nuestra historia y, por supuesto, para el ocio, porque también no deja de serlo. Así que muchas gracias a los dos por estar aquí conmigo de nuevo. Y yo doy paso a la siguiente entrevista, que va a ser algo un poquito más oscuro de lo que estamos hablando, la verdad, pero también histórico, Quiero proponer un brindis. Por Dios, que está en todas partes. En las calles y en las plazas. En las encrucijadas de los caminos y en las puertas de las ciudades. En las joyas de las mujeres hermosas. Y en las blasfemias de los hombres. En los campanarios. En los claustros. En los sermones de los curas. Y en las oraciones de los niños. En las sentencias de los jueces. Y en el miedo. Tú decides si quieres quemarte o no. Y en las manos de los artistas. En el nacimiento y el abandono de los niños. Entre las sábanas de los moribundos. En las camas de los hospitales. Y en el patíbulo de los ajusticiados. En las súplicas de los pobres. Y en la caridad de los ricos. En el silencio de la noche. Y en el sonido de las campanas y de los órganos. ¿No tienes miedo? ¿De qué? Hombres y mujeres. Todo se hace en su nombre y por su voluntad. Nada de lo humano le es ajeno. Nada de lo divino le es extraño. Todo es Dios. Y después de haber visto pues este tráiler que formó parte de esa famosa serie, que fue todo un éxito pues en el panorama español e incluso fuera de España, como es el caso de la peste, podéis adivinar de qué va el tema del que vamos a hablar ahora. La verdad que la peste fue un fenómeno que aterrorizó pues el mundo, la historia, desde la antigüedad, la Edad Media, por supuesto, que provocó un cambio total de mentalidad, y posteriormente también llegó en la Edad Moderna, y por supuesto no solamente se quedó pues las grandes ciudades, los grandes países, sino que también llegó, por supuesto, a Sevilla y con ella a Utrera. En el año de 1649 se vivió un brote que fue decisivo y que también marcó posiblemente de forma clara
pues la identidad que tenemos todos los sevillanos, utreranos y por supuesto también españoles. Pero bueno, ahora recientemente se va a poder experimentar, vivir una visita especial en el Museo del Hospital de la Santa Resurrección, donde la doctora María Mena García pues va a contar, pues va a exponer su trabajo de fin de grado dedicado pues, a un estudio que ha hecho sobre cómo la peste se vivió en Utrera. Y para eso nos la hemos traído al programa. Como estáis viendo, se parece también un poquito a mí, aquí todo el mundo tiene un cierto contacto conmigo. Para mí es un placer tenerte aquí. Igualmente. Y bueno, es un tema apasionante del que nos vas a hablar. Tú no te has dedicado a la historia, eres la única de la familia que ha salido oveja negra. La oveja te negra. decidiste la medicina, que vamos a hacer. Pero, ¿por qué tú decidiste de tocar el tema de la peste? A ver. Pues por eso mismo, un poquito, porque yo sabía que yo me había desviado de la familia, que había cogido un poco eso, la rama de ciencia, pero al final llevamos toda esa parte de historia, que no sé si de nuestro padre o de que venía de más, pero que al final todos la tenemos. Y yo he querido juntar en un mismo trabajo tanto la medicina, la ciencia médica y los conocimientos científicos, con la historia y con la literatura, que también es un campo que me apasiona. ¿Tú crees que la sanidad y la historia están reñidas o no? A ver, la sanidad y la historia van de la mano, porque al final todos somos historia, estudiemos lo que estudiemos, todo tiene su historia. Entonces, pues, ahí donde yo me he querido meter, estudiar la historia de lo que yo estudio, de lo que me apasiona, que es la medicina. Entonces, yo creo que van de la mano. Y a ver, cuéntame, la peste llega a Sevilla muy fuertemente en 1649, ¿y tú cómo nos vas a contar el próximo viernes, allí en el hospital, y en tu trabajo cómo has abordado, cómo se vive la peste no solamente en Utrera, sino en Sevilla, sino también en Utrera? A ver, pues yo lo que he comentado antes, yo voy a hacer como una unión entre lo que es la historia, los conocimientos científicos y la terapia que se hacía, más la literatura. ¿Por qué? Porque mi trabajo está basado en un libro, que es el libro de Crónicas de la Peste, bueno, Política contra Peste, perdón, que fue escrito por un utrerano, Francisco Salado Garcés, hermano del que para mí ahora mismo se ha convertido en un héroe, que es Miguel Salado Garcés, que fue el doctor que practicó la medicina en el hospital. Y tenemos la portada del libro. Ajá, ese. Es un poco más largo, pero yo siempre voy a hablar como Política contra Peste porque lo he resumido así, sí, bueno, mucho mejor. Los títulos antiguos son muy largos. Pero bueno, cuéntanos, sí. Pues nada, este doctor practicó la medicina en el Hospital de la Santa Resurrección durante el siglo XVII, y cuando el hospital lo cerraron durante la peste, fue a trabajar porque claro, en la peste todos los hospitales se reunieron en uno. Es como que todos los hospitales pequeñitos fueron uno grande porque era un acontecimiento que se escapaba de las manos. Fue básicamente lo que pasó con el COVID. Y entonces pues este médico fue del Hospital de la Santa Resurrección al Hospital de la Trianilla, que es el que se abrió en el momento, y es el que fue el que realmente practicó la medicina allí, daba las órdenes médicas, encargaba los productos que se tenían que utilizar, hacía como las dietéticas, es decir, los protocolos de sanidad, de aislamiento, de cuarentena, todo lo que era relacionado con la medicina lo hacía él. Y por otro lado, su hermano, que era el escritor de este libro, que lo escribió con las palabras que su hermano le comentaba de la medicina, era el que le aportaba al hospital la parte, ¿cómo lo digo?, la parte espiritual, que en esa época era un pilar fundamental. Sí, porque el libro no solamente trata sobre el ámbito de la política contra la peste, pero también toca diferentes aspectos religiosos dentro de las crónicas. Y bueno, me gustaría que me comentases cómo se percibía la peste en aquel momento y cómo se ha percibido o cuál era la percepción real sanitaria, que tú también trabajas esa parte, ¿no? De cómo, cuáles son las diferencias de cómo lo percibía un hombre del siglo XVII, un médico, y cómo lo percibe un médico del siglo XXI. Vale, pues yo eso es lo que más me ha sorprendido de todo el trabajo y por eso he seguido indagando y seguiré indagando, porque me ha sorprendido mucho cómo la medicina de hace 4 siglos es prácticamente igual a la que hay ahora. ¿Por qué? O sea, igual, en el sentido de, obviamente tenemos muchas innovaciones, pero ante una pandemia en la que todos nos perdemos, se actuaba igual en ese momento que ahora. ¿Por qué? Porque se ha visto que, por ejemplo, el tema de la cuarentena ya surgió en ese momento. O sea, ya existían esos 40 días de aislamiento, o por ejemplo el término de cerrar las ciudades, cercarlas, fue una de las principales medidas que se tomaron en Utrera, exactamente lo mismo que ha pasado con el COVID, incluso el propio EPI, ese traje tan feo que veíamos a los médicos este año, en los años anteriores con ese EPI puesto, pues se parece mucho al que estamos viendo en pantalla, ¿no? A ese traje
que ya se usaba en esa época para el aislamiento respiratorio y de las gotas respiratorias. Entonces, al final, es verdad que la medicina ha avanzado muchísimo, tenemos muchísimos más remedios, muchísimos más fármacos, muchísimas más intervenciones, pero los pilares, sobre todo ante una pandemia que es contagiosa, que es aislamiento, cuarentena y precauciones, eso ya existía en la época y se mantiene exactamente igual. Y eso lo comentaremos en la conferencia y pondremos algunas similitudes, algunas tablas que son muy similares a la actualidad en cuanto a las medidas higiénicas, sobre todo. Bueno, y ya que tenemos la foto que estamos viendo en pantalla sobre un médico de la Peste, cuéntanos el tema de esa máscara, ese pico del oro, ¿cuál es el uso que tiene? Y poner esa ropa, como tú dices, de EPI, ¿por qué eran así las estéticas de los médicos de la Peste? Pues mira, a ver, ¿a qué te recuerda a ti esa máscara? Nos recuerda a las mascarillas, ¿no? Ah, también recuerda eso, sí. Pues exactamente servía para lo mismo, o en una tecnología muchísimo más, vamos, es muy precario, ¿no? Tendría sus agujeritos pequeños para que entrara el aire, pero es una manifestación más de la mascarilla actual, pero de la época. Entonces, lo que intentaba evitar era el contagio respiratorio, porque aunque ahora sabemos que la peste bubónica se transmitía por la picadura de las garrapatas o de las pulgas de las ratas, en ese momento se pensaba que también tenía mucho poder el aire, la contaminación aérea, lo que se dice la vía aérea. Y entonces, claro, se usaban las mismas mascarillas que hemos usado con el COVID, pero claro, en ese momento era eso lo que tenía. Igual que el tema de esos trajes tan largos, eran de cuero, de productos que aislasen mucho a la persona, porque se pensaba que el aire era muy importante. Después, con el tiempo, se ha ido descubriendo que había otras formas de transmisión que eran la vía principal. Pero bueno, al final todo viene a ser lo mismo. Estamos relacionados con el COVID desde principio a fin. Bueno, y a nivel histórico, Utrera, ¿cuánto provocó un gran número de muertes esa pandemia aquí en Utrera o no? Sí, bueno, yo se lo digo que por el momento se pensaba que había unos 13.150 habitantes en 1.649 aquí, una población bastante muy buena, grande, que hacía que Utrera fuera uno de los grandes pueblos del Reino de Sevilla. Pues de esos 13.150 nos quedamos con 6.000 personas. 6.000. Aquí vemos, María, una representación pictórica, que creo que está en el Pozo Santo de Sevilla, de lo que representaba la muerte por peste, y lo que otra cosa que era importantísima era los enterramientos, que ahí estamos viendo. ¿Por qué era tan importante el enterramiento de un paciente por peste? A ver, pues al igual que en la actualidad, cuando una persona fallecía por peste, había que hacerle en ese momento una purificación, que ahora era aislarlo, pero en ese momento era purificarlo, era quitarle un poco el contagio, o sea, esas sustancias que ellos consideraban en el momento que era lo contagioso, se tenían que depurarlo. Entonces lo importante era que se purificase, además que estuviese en una zona aislada del pueblo, también para evitar los contagios, pero también para perdonarse con ese Dios que pensaban que era el que había provocado todo este mal. Al final ellos el tema científico no lo tenían arraigado. Allí la medicina del momento era una medicina muy... Aquí vemos también, ¿no? Eso de quemas, de... Ahí va. Es que claro, esa medicina estaba basada mucho en los conocimientos mágicos, se llaman. Es decir, pensaban que todo lo que tenían, que venía de un mal, o sea, una patología, cualquier patología venía porque se había pecado, porque Dios los estaba castigando. Y por eso había que quemar los cuerpos o enterrarlos, aislarlos de lo que es... lo que sigue viviendo, porque ellos no han sido tan castigados como los que sí que han fallecido. Y tú me has hablado de la familia Salado Garcés. Sí. Esa familia, a día de hoy, históricamente hablando, ¿tú crees que tiene un reconocimiento a nivel local o...? A ver, eso también es una de las cosas que yo quiero que el viernes saquemos en conclusión, y es que aquí en Utrera hemos tenido héroes. Héroes de verdad, porque para mí ese señor, don Miguel Salado Garcés, fue un héroe, porque experimentó una medicina con muy poco medio, con muy poca información, e intentó salvar lo máximo posible, y en ningún momento se ha hablado de él. Yo he estudiado la carrera, he estudiado en Historia de la Medicina, he estudiado médico sevillano, y su nombre no ha aparecido, y para mí creo que es un nombre que debería de salir a la luz, porque es una familia que, bueno, que ya es de médicos que hemos ido descubriendo en la investigación del trabajo, que ya su padre era médico, y entonces hemos visto que es una familia de médicos en la cual además ese señor sobre todo destacó, como veremos que también otros hijos y demás de la familia también han destacado, pero sobre todo Miguel Salado Garcés en el tema de la peste fue un héroe, y a los héroes hay que recalcarlo, y sobre todo si es utrerano,
y si tenemos el placer de que haya sido vecino nuestro y nos haya dejado tanta información para poder saber de él. Hombre, después de lo que hemos vivido en la pandemia, cómo aplaudíamos a esos médicos, a esos sanitarios, esta gente, esta familia también se dedicó a luchar contra una enfermedad que era tan agresiva y consiguió aportar su granito de arena. Tú sabes que está la Biblioteca Nacional de España, un documento que, bueno, cualquiera de los espectadores puede comprobar, simplemente buscando en Google, pues política contra la peste, aparece digitalizado, está completo el libro, también hay una versión facsímil, quiero recordar, y pues estuvieron, como bien has dicho, en el hospital de la Santa Resurrección, y dejaron pues, un grano de arena no solamente al pueblo de Utrera, sino también a España y todo lo que era el Reino de España, incluyendo América. Entonces, pues con ese trabajo, hay algunos historiadores locales que han trabajado la figura de Salvador Garcés, pero tú lo vas a hacer desde un punto de vista que no se ha hecho nunca, que es un punto de vista médico, es decir, vas a analizar el trabajo real de Salvador Garcés. Entonces, el próximo viernes podremos disfrutar dentro de 2 días, podemos disfrutar de eso, de ese conocimiento y de ese trabajo que has hecho, que me consta que ha ido muy bien, y que ojalá sigas investigando y llegando pues a descubrir todavía mucho más de lo que se descubre sobre una enfermedad que realmente es mítica, porque deja de ser ya casi legendaria, pero que realmente hemos descubierto con el COVID que está muy viva, que está muy presente esas enfermedades tan destructivas como esa. Bueno, pues un placer haberte tenido por aquí. Ya espero que te veré pronto y que pues si vas descubriendo más cosas, pues aquí estaremos para que vengas a visitarnos y a contarnos todo ello y mucho más. Y bueno, yo os invito, creo que no quedan muchas entradas para esa conferencia del viernes en el Museo Hospital, pero aquí tenemos el cartel, creo que son ya nada, está casi completo, pero os invito para que vengáis a verla porque sinceramente es muy interesante lo que se va a tratar, la parte de María, también una parte que vamos a ver cómo repercute en el ámbito espiritual, en el artístico, y pues bueno, forma parte de nuestra tradición, de nuestra historia, y es algo fundamental para que sepamos que no hemos cambiado tanto, aunque haya pasado el tiempo. Y con ello cerramos nuestro programa. También, bueno, sabéis que me encanta el cine, y un último apartadito, hoy mismo sale la 5ª entrega de Indiana Jones y el Dial del Destino. El arqueólogo favorito de todos nosotros regresa al cine para cerrar una etapa y podéis verla, por supuesto, en la gran pantalla aquí en Cinépolis Utrera, tenéis la oportunidad de disfrutar de ella. Así que yo os invito a todos, no solamente que vayáis a ver esta conferencia, sino también que vayáis al cine y también disfrutéis de una gran película. Y con ello, pues ya me despido hasta la semana que viene y seguid llenando la vida de arte, de cultura, de tradición y, como siempre os digo, de utraranía. Os veo la semana que viene.